Un saludo cordial a cada uno de mis hermanos en la fe. Un abrazo nuevamente a esa linda hermandad de la iglesia de Arlington Norte y de Arlington Central. Que el deleite de cada uno de ustedes sea el poder disfrutar de la presencia del Señor en esta hermosa mañana de sábado. Hasta con nostalgia ya lo celebramos, ¿no es cierto? Porque cuánto no daríamos por ya estar todos unidos en la patria celestial, deleitándonos con nuestro Dios todopoderoso, donde podamos recibirle y nunca más tengamos que despedir el sábado. Pero bueno, todavía nos ha tocado esperar un poco más. Pero hasta ese entonces nos refugiaremos en la poderosa palabra del Señor y ya está lista para ser compartida con cada uno de ustedes. Les invito a orar, mis queridos hermanos. Querido Padre que estás en el cielo, en esta oportunidad más, Señor, nos unimos a tu Espíritu, quien nos ha de dirigir de lo conocido a lo desconocido. Que sea Él el que nos hable en esta hora. Que mis hermanos en la fe junto conmigo nos deleitemos en el estudio de tu palabra, la que nunca se ha secado o marchitado. Ayúdeme, Señor, y hágame menguar para que su espíritu se engrandezca en la enseñanza de su palabra, para nosotros entender cuál es el mensaje que tienes tan oportuno para este tiempo para nosotros. Así es que, mi Señor, ayúdeme y que su palabra vuelva a traernos bendición y vida eterna. Yo creo que así será. En el nombre de Jesucristo, y mis hermanos dicen amén y amén. Les invito a considerar una porción de la palabra del Señor en esta hora. Y está allí en el libro de Mateo, el capítulo número 26. Libro de Mateo. Vayamos de inmediato al capítulo número 26. Los versículos 39 al 41. Libro de Mateo, capítulo 26, los versos 39 al 41. Y dice allí la palabra del Señor. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú deseas. Y luego vino a sus discípulos y les halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Palabra del Señor. Esta es una escena única y muy particular, solemne por demás y con repercusiones eternas. Era un momento en la que Jesús estaba atravesando por una prueba determinante, donde estaba en juego nuestra salvación. Y en ese contexto es donde Jesús, en esa escena solemne del Getsemaní, derrama su alma delante de su Padre y comienza a interceder en forma especial a través del ejercicio de la oración. Y su oración en esta ocasión es muy conocida y tiene una trascendencia para nosotros. Ah, mi Señor, dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo deseas. Este es el Señor dándonos a conocer como un principio de enseñanza de que hay dos voluntades en este mundo que nos gobiernan. Hay dos voluntades. Está la nuestra, que es la humana, y está la divina, que es la de nuestro Padre Celestial. Y no todo el tiempo la voluntad nuestra está en acorde con los designios de nuestro Padre Celestial. Y es necesario que para nosotros poder obtener la bendición, la plenitud de que el plan de Dios se pueda cumplir en nuestra vida, nuestra voluntad tiene que someterse a la voluntad del Padre Celestial, porque hay una diferencia entre la voluntad de Él y la voluntad nuestra. La voluntad nuestra tiene problemas. La voluntad nuestra tiene
tiene tendencia, la voluntad nuestra está llena de caprichos, está llena de antojos y lo peor de todo esto es que nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, las inclinaciones de nuestra voluntad no están en acorde con la voluntad de Dios. Y por eso en esta oración modelo, en esta oración tan trascendental y crítica, Jesús nos enseña de que nuestra victoria está, mis amados, en someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre como Él lo hacía aún en los momentos más solemnes y determinantes. Nuestra voluntad no nos puede llevar a ningún bien porque está saturada, como dije anteriormente, de tendencias y de inclinaciones que no van en ordenanza con los principios y los atributos de Dios. Y Jesús dice que no se haga como yo quiero, sino como tú lo deseas. Es decir, pase de mí esta copa. Humanamente hablando, yo no quiero que participar de esta jornada de sangre que me espera por delante, pero que se haga como tú lo deseas y no como yo quiero. Y entonces Jesús se está sometiendo a la voluntad del Padre para ser presentado como cordero inmolado, como Juan quien lo declaró frente a la muchedumbre: este es el cordero y no hay otro. Porque solamente Él es el que tiene las credenciales para otorgarnos redención a través de su sangre preciosa, la misma que vertió en el Calvario, porque sometió su voluntad a la voluntad de su Padre, de quien Él siempre dependía. Esto es para nosotros una enseñanza extrema, tremenda, para que nosotros aprendamos también a someternos completamente a los designios de Jesucristo a través de la guía. Por eso debemos cooperar y someternos a la obra del Espíritu, que es el que nos lleva a la verdad de Cristo Jesús. Ahora, ustedes notan de que Jesús, luego de hacer esta oración, va a sus discípulos y los encuentra como: mis hermanos. ¿Cómo los encuentra? Y ustedes podrán pensar o hubiéramos querido creer que los discípulos iban a estar allí cuando Jesús derrama su alma delante de su Padre, y de acuerdo a la descripción de la pluma inspirada, hasta sus gotas de sudor, de sangre, por la intensidad de lo que de aquel momento representaba. Oh, mis amados, era para que los discípulos estuvieran ahí diciendo: aquí estamos contigo, te apoyamos, no te vamos a dejar solo. Pero usted nota cómo responde la naturaleza humana, la naturaleza divina, cómo responde la humanidad hacia la necesidad de Dios. Y aunque Dios no tiene ninguna necesidad, pero es interesante cómo es que este es el único momento en la historia de Jesús con sus discípulos donde Él les pide algo. ¿Me comprendes? Porque los que necesitamos de Dios somos nosotros. Pero es interesante en la manera en que Jesús, antes de irse a orar, les pide, porque eso es lo que dice el versículo número 40. Dice: vino a sus discípulos, los halló durmiendo y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Pareciera obviamente que les había dicho: yo necesito que ustedes estén ahí conmigo. Pero ya te das cuenta por qué la voluntad nuestra humana debe someterse completamente a la divina, porque la voluntad humana no tiene fortaleza. ¿Me comprendes? No tenemos la fortaleza, no tenemos la tenacidad. Nuestro espíritu está presto, pero nuestra carne nos traiciona. Nosotros tenemos buenos deseos, pero nuestros deseos no son suficientes ni para salvarnos a nosotros mismos, ni más salvar a alguien más. Y por eso es que aquí queda demostrado, aquí queda revelado nuestra debilidad. Y por eso es que tú y yo necesitamos tanto depender de Jesucristo, como Jesucristo se puso él mismo, por ejemplo, al depender de manera extrema a la voluntad de su Padre. Y mis amados, lo que llama la atención es que Jesús, luego de haberles dado a conocer: no han podido velar conmigo una sola hora, entonces les deja una amonestación, porque esta amonestación les iba a empoderar. Esta amonestación, si ellos la activaban, si ellos la ponían en práctica, les iba a servir de fortaleza ante la prueba que iban a estar atravesando junto con Jesús. Y por eso es que en el versículo número 41 inmediatamente usted encuentra estas dos frases que empieza diciendo: velad
¿Y qué cosa, hermanos? Dice, velad y orad. Así es como es presentado, para que no entréis en tentación. Y luego Jesús explica, porque vuestro espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que me da a entender que Jesús conoce tu condición y conoce la mía. Y conoce nuestras intenciones también. Y nosotros podemos estar sinceramente comprometidos con Dios. Pero eso no va a cambiar nuestra naturaleza. Nuestra debilidad siempre va a sabotear nuestras mejores intenciones. Y aunque usted puede estar sinceramente deseoso y anhelante de servir al Señor, nuestra carne, aunque nuestro espíritu esté presto, nuestra carne nos va a traicionar, porque somos débiles. Somos débiles. Y porque somos débiles, Jesús les deja a los discípulos lo que nos está dejando a nosotros. Dos principios, dos elementos fundamentales en nuestro discipulado, en nuestra jornada con Él. No hay otra manera de nosotros poder obtener victoria si no activamos este mandato, que es prácticamente lo que Jesús le está dejando a sus discípulos. Les dice en el versículo número 41, velad y orad. Velad y orad. Y es tan básico, es tan fundamental, es tan esencial que a veces es hasta pasado por alto. ¿Me comprendes? Porque nos desviamos en nuestra jornada, en nuestra búsqueda, queriendo encontrar otras riquezas sin darnos cuenta de que ahí está el principio, este es el foundation, este es el fundamento de nuestra jornada, de nuestro discipulado, de nuestro... Este es el principio que nos lleva más allá de nuestros deseos. El espíritu está presto. ¿Tú lo deseas? Yo también lo deseo. Pero nuestra carne nos va a traicionar tarde o temprano. No podemos nosotros servir a Dios, no podemos seguir a Dios, no podemos servirle a Dios, no podemos ser de bendición para otros a menos que no activemos, a menos que no estemos conectados con dos elementos que son los que Jesús presenta aquí. Velad y qué cosa, y orad. Velad y orad, orad y velad. Velad y orad. No se puede velar sin orar. No se puede velar sin orar. Es interesante que Jesús los presenta a ambos como que uno es parte del otro. Y como que se necesitan mutuamente. Y como que para que nosotros podamos tener una vida victoriosa en las exigencias del reino para con nosotros, que demandan de nosotros acciones de amor y de bendición y de entrega y de servicio, tenemos que activarlas a ambas. Y para que puedan producir en nosotros el que podamos caminar en santidad, tienen que ambas estar activadas. O sea que no podemos activar una y pretender que nos vaya bien. No, Jesús las pronuncia en la misma en la misma oración. Están una ligada a la otra. Dice, velad y orar. No se puede velar sin orar, porque el que vela puede estar bien informado. El vigía es el que vela, el que siempre está al tanto. Ustedes notan, especialmente en las grandes ciudades de la cultura bíblica, siempre ven estas torres gigantescas de piedras y en la cima, mientras el pueblo descansaba en la noche, el pueblo tenía ejércitos, los pueblos tenían ejércitos para sentirse protegidos, pero estaban estas torres altísimas que sobrepasaban el tamaño de la construcción de las ciudades antiguas, con el único propósito de poner allí a un personaje que por las noches se encargaba de esto. Era el vigía, y era el que daba a conocer si venía un atentado de otra ciudad, si venía un ataque nocturno de un ejército que estuviera en el interés de conquistarles, de destruirles, de tomarlos como esclavos. El vigía tenía
básicamente una función crucial. El vigía tenía una función crucial. Incluso la tranquilidad del pueblo, el descanso del pueblo, la seguridad del pueblo, aunque el pueblo tenía ejército, la seguridad del pueblo estaba en la función del vigía. El vigía era el que les daba a conocer si estaban en peligro o no. Ahora figúrese usted que, que, que usted sea un ciudadano de una de estas ciudades y que usted, que su seguridad descanse en cuán efectiva sea la función del vigía, y que el vigía termine en la misma condición que terminaron los discípulos cuando Jesús les dijo: solamente les voy a pedir una cosa, que velen conmigo una hora. ¿Tú te imaginas? Y que de repente a medianoche o en las horas de la madrugada llega una invasión y empiece la matanza y la destrucción, y saqueen la ciudad y destruyan y se lleven a nuestros hijos, se lleven a las personas más cercanas a nuestro corazón y nos tomen como esclavos y que todo haya sido por la única circunstancia de que el vigía se durmió. ¿Cómo es posible? Pero si una cualidad debe de tener el vigía, ¿entiendes? Si una cualidad debe de tener el vigía, es una fortaleza física, ¿entiendes? Que le puede dar mareo, le puede dar dolor de cabeza, se puede sentir, pero no que se duerma. No se puede dormir, porque la seguridad depende de que él se mantenga despierto. Y en este contexto, el que vela, cuando Jesús dice vela, ¿entiendes? Tú tienes que entenderlo en el contexto espiritual, porque de eso es que se trata, de que nosotros velemos espiritualmente. No se puede velar. Ahora, no se puede velar sin orar, porque el que está velando está manteniéndose informado de lo que está ocurriendo. Pero para mantenerse conectado, recuerda que están los dos elementos: está el que vela, hay que velar, y hay que orar. No se puede velar sin orar, porque el que vela se informa, pero el que ora se consagra. Y en esto, tú y yo necesitamos hacernos una evaluación, un examen de conciencia, porque eso es básicamente lo que Jesús le está dejando saber a sus discípulos. Le está diciendo a Pedro: oye Pedro, ¿cómo es posible que tú no hayas podido velar conmigo una sola hora? Pero está bien, yo te entiendo. Tu espíritu está presto, pero tu carne es débil. Pero ahora te voy a dejar con dos principios para que tú te puedas empoderar. Y Jesús le dice: vela y ora para que no entres en la tentación de quedarte dormido, para que no entres en la tentación de distraerte, para que no entres o no caigas en la tentación de salirte de la bendición, para que no caigas en la tentación que el enemigo quiere poner frente a ti para sacarte del camino de la bendición, para sacarte, para despegarte, para desconectarte, para distanciarte del Dios Todopoderoso. Vela y ora. Vela y ora. Mantente velando, pero mantente orando. No sea que veles y no ores. Y si velas y no oras, estarás informado, pero no consagrado. Porque el que vela, nuevamente repito, se informa, pero el que ora se consagra. Y esto es extraordinario, mis amados, porque nos invita a entender de cuál es nuestra función. ¿Me comprendes? En el discipulado, en nuestro andar con Jesús, cuán trascendental y cuán simple es. Y esto es una buena noticia, de que si velamos y oramos, estaremos realmente conectados, no caeremos en la tentación, porque es imposible, porque Jesús así lo dijo. El que vela y ora, cuando Jesús dice velad y orad para que no caigáis en la tentación, pues entonces te está diciendo que el que vela y ora no cae en la tentación, porque esa es una fórmula perfecta. Y es perfecta porque Dios se la inventó, porque Jesucristo mismo te está diciendo: esto es lo que tú necesitas para que podamos estar de victoria en victoria. Ah, mis amados, esto es especial. Si los discípulos hubieran velado y orado, como Jesús los hubiera
como Jesús se los hubo pedido desde el principio, ellos no hubieran salido corriendo, ellos no hubieran terminado en esta crisis emocional no se hubieran ahogado en la tragedia de la muerte de Jesús. No, porque el velar y orar les iba a dar a conocer, el estar despierto, iban a ver la gloria de Dios, iban a ver los designios de Dios, se iban a dar cuenta del gran plan de salvación que representaba la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y se hubieran dado cuenta de la importancia de ese evento que traería redención y remisión de pecados, el verdadero Cordero de Dios. Era un acto de victoria y de bendición, no que para ellos salieran huyendo, salieran despavoridos, salieran temerosos por su vida, que se estuvieran escondiendo, pero no velaron y oraron. Y como no velaron y oraron, cayeron en la tentación de separarse de Jesús, en la tentación que los llevó a la más profunda angustia y desesperanza. Esto es terrible, mis amados. El Señor nos está dando un remedio, una fórmula extraordinaria. Y nosotros, para poder nos mantener en victoria en medio de las pruebas y desafíos que nos esperan, además de las que ya estamos viviendo, pues entonces debemos velar y orar. Y cuando digo velar, no se refiere esto a ningún ejercicio que nosotros consideramos que es necesario, pero que no tiene nada que ver con el principio bíblico, porque está el que vela. ¿Entiendes? Siempre en la iglesia hay uno que anda velando, pero el ejercicio de su velar no es espiritual. Está velando al que viene despeinado, está velando al que viene con un vestido que no le simpatiza, está velando a aquel que viene de esta manera o que viene de otra, está velando el que se para a predicar para ver si le gusta o no le gusta, está velando al que le toca participar para ver si se agrada o no se agrada. Y a esa ridiculez hemos llegado. Y esto es indignante. Y lo indignante no es porque hasta haya sido visto con buenos ojos ese tipo de conducta. Lo terrible de esto, mis amados, la desgracia de este tipo de conducta, es que eso es un resultado de haber caído en la tentación. Porque no estás velando, estás mirando pero no estás velando. Porque el velar bíblico del que Jesús les está hablando a ellos no tiene nada que ver con fijarte en las imperfecciones de los demás. No tiene absolutamente nada que ver con eso, porque nada de eso te va a consagrar a ti más al Señor. Al contrario, te empieza a distanciar, te empieza a distanciar, porque mientras más tú miras a los demás, ¿entiendes? Más distantes tú te vas a posicionar, más distante tú te vas a encontrar de quien tú tienes que mantener tu vista puesta, que es en el Dios Todopoderoso, el único que no tiene mancha, el único que es perfecto. Y si en algún momento nosotros miramos para el lado, es para alcanzar la vida, la mano de nuestro prójimo, para invitarlo a decirle, mira Jesús, busca a Jesús, conéctate con Jesús, levanta tu mirada a Jesús, no me mires a mí, yo no soy ejemplo de nadie, ¿entiendes? Porque el que me mira a mí, dime qué esperanza puede encontrar, aunque nosotros estamos para reflejar el carácter de Jesús, pero nosotros no somos el ejemplo se llama el Cristo de la gloria, el Dios Todopoderoso. Yo te invito a que mires a Jesús. Así es que el velar tiene una connotación espiritual y tiene una connotación de servicio, porque ¿a qué fuimos llamados a velar? Bueno, usted lo encuentra en la Gran Comisión. Más adelante, en la Gran Comisión, en ese mismo libro de Mateo, el capítulo 28, tú te encuentras que la Gran Comisión, que es el legado, ¿entiendes? Más solemne, más antiguo, más conservador que la palabra de Dios nos haya enseñado. Y es la razón por la cual tú y yo somos, ¿qué hacemos? ¿Entiendes? Como adventistas del séptimo día, cumplir con la misión que Él nos dejó. Velen. ¿Qué significa el velar?
El velar significa cumplir, estar observando. Jesús dijo, vayan y hagan ¿qué cosa? Discípulos. ¿Cómo tú puedes hacer otro discípulo? Hacer a otra persona discípulo. ¿Cómo tú puedes bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cómo tú le puedes enseñar a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado? Bueno, con los ojos cerrados no los podemos identificar. Si nos dormimos, tampoco, que esa es nuestra condición laodicense, figúrate tú. Dime cómo podemos cumplir con la misión si no velamos. Es decir, si no identificamos, si no nos damos cuenta de que nuestra misión es identificar quién tiene la necesidad, quién está en la necesidad. ¿Y quién es el que está en la necesidad? El que no tiene a Cristo en su corazón. Esa es la señal de que está en la necesidad. Porque el que no tiene a Cristo en su vida está completamente perdido. Y en nosotros está el darles a conocer que el Cristo de la gloria está disponible, que el Cristo de la gloria los está buscando, que el Cristo de la gloria los ama con amor eterno. Y el que no vela no puede identificar quién está en necesidad. ¿No te das cuenta de esto, hermano? ¿Cuán crucial es esto? Nos hemos pasado el tiempo mirando, y mientras miramos criticamos. Criticamos al hermano, criticamos al prójimo, criticamos al pastor, criticamos a los ancianos, criticamos a los líderes de la iglesia, criticamos a la misma iglesia, criticamos a todos los niveles de la estructura de nuestra iglesia y terminamos en apostasía, porque muchos así es que empiezan, claro, se mantuvieron mirando. Y mientras más miraban, más criticaban. Y no se consagraban. No, porque es imposible que la crítica te consagre. No te puede consagrar. Te conviertes en un profesional, en un paparazzi religioso, ¿entiendes? Pero no te consagras. Mira, el que pasa la vida criticando estudios bíblicos no está dando. No está dando porque no está velando. El que vela es el que anda ansioso y con el gozo, y su más alto de los deleites es el llevar un alma a los pies de Jesús. Ese es el que anda velando. Ese es el que anda preocupado buscando a quién más. Es el que se pone ansioso porque dice, Dios mío, han pasado una semana y no he podido compartir con alguien más las buenas nuevas de salvación. Ese es el que se arrodilla en la noche y dice, Señor, no me dejes un día más de vida. Si esta vida tú no la vas a utilizar para yo buscar a alguien y llevarlo a tus pies, para yo hablarle a un alma, a un prójimo, a un compañero de trabajo, a un compañero de la universidad, a un vecino cercano a mi comunidad, del amor extraordinario de Jesucristo. Ese es el que vive así, porque anda velando. Jesús dijo, velen y oren. Por otra parte, no se puede orar sin velar, porque entonces algo te va a faltar. No te puedes, como los monjes que se clausuran allá en un lugar aparte, no, porque lo mío es la oración, es la oración, es la oración, es la oración. Estás comiendo, pero al fin y al cabo es una glotonería si te estás comiendo el pan sabiendo que a tu alrededor hay tanta gente en necesidad. Es decir, no podemos divorciar nuestra oración de nuestra entrega, de nuestros servicios y de gracia recibiste, porque la oración te va a llenar. Claro que te va a llenar, si te eleva a la presencia misma del Dios Todopoderoso. Tú no quieres dejar de orar, pero cuando haces las pausas, cuando te detienes, Jesús dijo, de gracia recibiste, darlo de qué cosa. Date gracia. Por eso no se puede orar sin dejar de velar, porque el que ora se abastece de la presencia, es colmado del Espíritu, del poder del Espíritu de Dios. Y lo primero que quiere hacer es compartir, porque si de gracia has recibido, como dije ahorita, de gracia queremos dar. Usted va a ser la persona más feliz del mundo, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando usted toma de los atributos que el Señor nos ha confiado gratuitamente. Usted va a ser la persona más feliz, el adventista más feliz, cuando usted lo comparta con otro que no tiene, que no ha conocido. Pero usted se va a convertir en el adventista más miserable del mundo si usted ora, pero no sirve. No sirve en el sentido de servicio, en el sentido de entrega, en el sentido de que usted anda buscando a alguien más para llevarlo a los pies de Jesús. Porque le va a faltar algo. Porque es que esta es una buena nueva, que usted no se puede quedar callado con ella. ¿Me comprendes?
Usted va a salir corriendo tan pronto usted reciba la más mínima porción de gracia y misericordia que provienen del cielo, como hizo la mujer samaritana cuando la recibió. Salió huyendo, salió corriendo, dejó hasta el cántaro y fue a compartir con toda la ciudad que había encontrado al Mesías. ¡Qué bendición extraordinaria! Así que por eso estos dos elementos son tan cruciales en nuestra jornada con el Señor. Velar y orar. Orar y velar. El libro de Primera de Reyes tiene un ejemplo extraordinario. Yo quisiera invitarles a que ustedes me acompañaran a considerarlo en el capítulo número 18. Los versos 41 al 46. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 41 al 46. Y dice allí la palabra del Señor. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Leo hasta el verso 46. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, porque la lluvia viene. Versículo 45. Y aconteció estando esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ceñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Dice, concluye el versículo 46. Esto es una historia bien conocida y extraordinaria, porque nos da a conocer el principio que Jesús nos acaba de mostrar en el libro de Mateo. Y ustedes conocen el contexto, obviamente, de esta historia, pues desde que el profeta dio a conocer que no iba a llover en la tierra, no llovió, y pasaron 3 años por causa de la idolatría del pueblo, que no caía una sola gota de agua. Y no fue hasta que hubo un reconocimiento, porque recuerden que los juicios y las disciplinas de Dios caían sobre el pueblo siempre que ellos caían en la idolatría. La idolatría era como pedir fuerte, como dicen en mi tierra, ¿entiendes? Pedir castigo del cielo. Y no es hasta que ellos suben a la cumbre del Carmelo, ustedes conocen la historia extraordinaria y terrible que ocurrió allí en el Carmelo, donde Dios se dio a conocer como el verdadero Dios. Y lo grande no solamente fue eso, de que el cielo se abrió, descendió fuego, y allí quemó el holocausto, y las piedras, y el agua, lo grande de aquello es que el pueblo reconoció de que no hay otro Dios como nuestro Dios. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. No hay otro Dios como nuestro Dios. Mis hermanos, es que no lo hay. Ni nunca. Es que no lo puede haber. Ni lo ha habido, ni lo hay, ni lo habrá, ni nunca lo será. Porque no hay un Dios como nuestro Dios. Y cuando el pueblo reconoce, ¿qué era lo próximo que ocurría? El pueblo se sumergía en la idolatría, caía en la idolatría, y inmediatamente caían bajo servidumbre de alguna otra nación, y caían los azotes del cielo, y en este caso hubo la gran sequía. Tan pronto el pueblo reconocía a Dios como su Dios, se arrepentía, clamaba al Señor, entonces el Señor venía como oportuno socorro. Y al ver las respuestas de ellos, de reconocerle, y a reconocer su pecado, el Señor traía bendición sobre ellos y la tierra descansaba. Y la paz les era devuelta. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuando reconocieron al Dios, cuando todo el mundo se postró sobre la cumbre del Carmelo diciendo: solo Jehová, solo grande es Jehová, y no hay otro como él. Entonces Elías inmediatamente entiende y sabe que lo próximo que viene es la bendición por el reconocimiento del pueblo, porque Dios se deleita en bendecir a sus hijos. Dios se deleita en bendecirnos a nosotros. Y cuando nosotros caemos en la idolatría, cuando nosotros nos apartamos de Dios, nosotros hacemos traer hacia nuestra vida la disciplina de Dios. Pero la disciplina de Dios no es un acto de Dios enojado conmigo. No, es un acto de amor extremo de parte de Dios para conmigo, porque esa es la manera que Dios utiliza para ver si yo caigo en cuenta, para ver si yo vuelvo en sí y nuevamente me encauzo en sus caminos, para que yo le pueda reconocer, como pasó con el pueblo,
Y cuando yo le reconozco y digo solamente Dios es grande, Jehová es Dios, exactamente como lo hizo el pueblo en aquel entonces, la bendición de Dios como consecuencia inmediata viene en camino hacia mí, hacia tu casa, hacia tus hijos, hacia tu familia, para multiplicarte, para que rebose, para que tu alma esté rebosando, como decía el salmista. Qué tremendo es nuestro Dios, ¿verdad que sí, mis hermanos? Es extraordinario. Y entonces, Elías sabe que la bendición viene en camino, y aquí está, el velad y el orar. Elías representa el orar. Pero él le pide a su criado una cosa, como acabamos de leer en los versículos 41 al 46, y le dice, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Así es que está el profeta junto con su criado. Uno representa la oración, que es Elías. Elías se postró en tierra y empezó a clamar. Y el que velaba era representado por el criado, a quien Elías le dice, sube a la cumbre y mira a ver si hay alguna señal, porque yo sé que la bendición tiene que venir en camino. Tiene que venir en camino, hermanos, porque es que cuando activamos ambos principios, el que vela y ora, y el que ora, cuando el que ora vela y el que vela ora, ese es el resultado perfecto. Es la combinación, debo decir, perfecta para tener un resultado victorioso en el nombre del Dios Todopoderoso. Es victoria lo que viene, es bendición, es gracia, es misericordia, son las bondades del cielo. Es cuando las ventanas se abren y Dios hace derramar sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Y por eso el profeta ora y le dice al siervo, sube y vela. Y cuando el siervo sube y ve, regresa y dice, no hay señal. No hay señal, pero lo interesante es que el profeta le responde de esta manera, vuelve 7 veces, es decir, haz lo mismo 7 veces. Ahora usted podrá entender la tensión que esto implicó para el criado, porque Elías está tranquilo, Elías está postrado. El criado es el que sube a la cima del monte y contempla la escena y ve que no hay señal en los cielos de que una lluvia se avecina, y regresa y le dice, no veo nada. Ahora, no es lo mismo que, claro, en la Biblia en esto no arroja mayor luz en cuanto a cómo se pudo haber dado este intercambio, este diálogo entre el criado y el profeta. Pero yo quisiera invitarte a la imaginación en este momento, porque figúrate, cuando él le dice, sube y ve, el criado sube a la montaña, y cuando regresa le dice, no hay señal. Y yo me imagino que en vez de decirle el profeta sube 7 veces, le dice, bueno, está bien, sube de nuevo. Y el criado seguramente dice, bueno, sí, no hay ningún problema. Como una respuesta natural de su función de criado, de que sí, lo que tú pidas no hay ningún problema, yo subo de nuevo, no hay ningún problema. Ok, subo la segunda vez, miro hacia el firmamento, miro hacia arriba, miro hacia los cielos, miro hacia todas partes y no veo ninguna señal, regreso y le digo, bueno, no se ve absolutamente nada. Ahora, lo interesante es que el profeta se le queda mirando, no le emite ninguna respuesta, sino que simplemente le dice, sube de nuevo. Y si yo soy el criado, en mi mente, no en palabras, pero en mi mente hubiera pensado, bueno, ¿será que no habrá escuchado lo que le dije? Pero no hay problema, claro que sí, mi señor. Y subo de nuevo, y seguramente hasta en la tercera ocasión, como dice el dicho ese popular, ¿verdad? La tercera es la vencida, así que déjame mirar bien, déjame mirar con calma. Déjame hasta tomar fotos. ¿Entiendes? No vaya a ser que es que él necesite una evidencia mayor de lo o vaya a estar dudando de lo que yo le estoy diciendo. Déjame tomar fotos para que él vea, mira, si el cielo está tan clarito. ¿Entiendes? Como que en un perfecto verano, aquí hay sol, aquí no hay, ni las nubes se han aparecido. Pero tú te imaginas que después de la tercera vez de él regresar al profeta y darle el informe, el profeta le dice, sí, sube una vez más, una cuarta vez, y sube una vez más, una quinta vez, y sube una vez más, una sexta vez. Oye, detente un momento, ya la quinta vez, ya la sexta vez, seguramente tú no hubieras llegado ni a la tercera, mucho menos a la sexta, ¿entiendes? Te hubieras indignado, le hubieras dicho al profeta, oye, pero ven acá, pero ¿por qué no subes tú? ¿Entiendes? ¿Por qué no subes tú?
Y claro, y esto es para que nosotros nos detengamos y razonemos juntos. ¿No es esta la conducta que asumimos cuando tenemos la oportunidad frente a nosotros de poder bendecir a alguien más? Cuando nos invitan a la obra misionera, cuando nos invitan al servicio, cuando nos invitan a ser de bendición para otros. ¿No son excusas similares? ¿O posiciones similares las que asumimos nosotros? Porque nos aferramos a nuestra comodidad. Porque pensamos, no, eso es para el departamento de obra misionera. Si hay un potluck en la iglesia, no, a ese yo llego primero y en la fila me pongo para que me sirvan primero, ¿entiendes? Pero si hay una obra misionera, no, ¿entiendes? Para eso nos da una parálisis. No nos movemos. Nos detenemos. Para eso sí somos corteses. No, que vayan otros. Para eso sí practicábamos la cortesía. Pero el Señor en esto me está invitando a mí. Y en este sentido esto es bien personal. Y es porque esto está relacionado directamente con mi vida de oración. Y nosotros hemos podido llegar a pensar de que porque tenemos una vida de oración, estamos bien con el Señor sin que hayamos activado nuestra vida de servicio. Y podremos llevarnos la peor de las sorpresas. Si nosotros simplemente estamos orando sin nosotros dar a conocer al Salvador que nos está bendiciendo. Oh sí, mis amados. Y es por ello que nosotros debemos de meditar en este ejemplo bíblico y ver la consistencia de este criado, la perseverancia de este criado, que en algún momento pudo haber, con insubordinación, mirado al patriarca y haberle dicho, no, sube tú, no, chequea tú, pero yo no. Si Elías fue perseverante en su oración, porque él sabía que Dios le había prometido, porque él sabía que Dios, después que uno le reconoce de todo corazón, él abre las cataratas del cielo para que caiga sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Si Dios no retorna su palabra vacía, Elías sabía. Por eso permaneció en oración. Por eso mientras el siervo subía, él no se puso a hacer otra cosa, no, él se mantuvo persistente, constante, porque él sabía. Y de la misma manera, el siervo en su velar fue consistente. Él no se insubordinó, él no dijo, no, mejor ve tú, él no dijo, no, yo para allá arriba no voy. Oye, ya he ido 4 veces, ¿cómo es que yo que quiere que siga subiendo? ¿Entiendes? Sino que perseveró. Y es como que hubo una conexión en ese sentido de un propósito tan serio, tan solemne, tan trascendental, que si el patriarca le hubiera dicho, sube 10 veces, 10 veces hubiera ido sin ningún problema, aunque no hubiera visto señal de nada. Pero ellos sabían, pero el profeta sabía que Dios no retorna su palabra vacía. Y que Dios, es que lo que Dios te ha prometido a ti, a tus hijos, a tu simiente, a tu casa, a tu descendencia, Dios lo ha de cumplir porque Dios es un Dios responsable, ¿entiendes? Tú y yo le servimos a un Dios comprometido, a un Dios de verdad. Y por eso, mis hermanos, tú notas que a la 7ª vez, versículo 44, aguántate de la silla para que no te caigas. Mira esto, versículo 44. Si acabas de sintonizarme ahora, estoy en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 44. Escucha esto y pon atención y anota este versículo allí. A la 7ª vez. A la 7ª vez. A la 7ª vez yo veo, dice que cuando subió a la 7ª vez regresa diciendo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Wow, mis amados! Porque es que esto tiene hasta repercusiones escatológicas. Porque esta frase, mis amados, esto es una frase, esto es una declaración de la gran apariencia por la cual nosotros hemos venido predicando sobre 175 años.
desde que el Señor nos dio la promesa de la redención nuestra, de que el Señor prometió en Juan 14, del 1 al 3, vendré otra vez, bendito sea su nombre. Ahí está la señal, ahí está la señal. Y ahí te das cuenta, oye, ¿por qué ahora el velar y orar? Porque esto te lleva a la señal. Porque el velar y el orar te lleva a la señal. El velar en el contexto del servicio, de la entrega, de buscar un alma para llevarlo a los pies de Jesús. Porque ya te lo expliqué al principio. No es el que mira para criticar, sino el que vela para identificar dónde hay un alma que necesita de Cristo. Porque esa es nuestra misión. Está el que vela. El que vela y ora, el que ora y vela, se conecta directamente con la señal, recibe la señal. Y no hay una señal más extraordinaria en el libro sagrado que esa. Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y así mismito lo describe la Escritura cuando habla acerca de la segunda venida de Jesús. Libro de Mateo, capítulo 24. Tú sabes que está allí. En Mateo, capítulo 24. El versículo número 30. Mira cómo lo describe la palabra del Señor. Mateo 24, 30. Dice, entonces aparecerá la señal. Jesús hablando acerca de la segunda venida, de su segunda venida. Entonces aparecerá la señal. El versículo número 27 también da una descripción extraordinaria. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ustedes notan que ahora en el versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por eso es que cuando el siervo le dice, yo no vi nada, solamente una pequeña señal, una pequeña nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre, el profeta le dice, prepárate, que viene lluvia. Prepárate que viene lluvia. Prepárate que viene bendición. Y esto que tiene repercusiones escatológicas para nosotros, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué es lo que nos están diciendo, mis hermanos? Prepárate, que por ahí viene Jesús. Prepárate, hermano mío, prepárate, Maranata, Maranata. Por ahí viene el Dios Todopoderoso cabalgando en su caballo blanco como poderoso gigante para darnos nuestro galardón de vida eterna. Bendito el que vive para siempre. ¿Y qué haremos mientras tanto? ¿Qué hemos de hacer? Velad y orad. Velad y orad. Orad y velad. El Señor espera que estemos completamente comprometidos en su servicio. Mateo capítulo 25 tiene una descripción hermosa al concluir esta reflexión espiritual con ustedes. Versículos 31 al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El versículo número 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? Y respondiendo el rey
nos dirá, versículo 40, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ah, mis amados, hermoso será ese encuentro. Y por eso es que es tan especial nuestra obra de servicio, de entrega y de asistencia a los menos afortunados. Porque cuando lo hacemos a uno de los pequeñitos de nuestro Señor, a nuestro Señor, se lo estamos haciendo. Y por eso, mis amados, velad. Velad como nunca antes en este tiempo. Velad a quién más. Velad en quién más. Y miremos a cada ser humano como un candidato al reino de los cielos. No le neguemos nada de lo que el Señor nos ha dado. Miremos a cada hijo e hija de Dios precisamente como eso, como hijos e hijas de Dios. No clasifiquemos los buenos de los malos o los malos de los buenos, pues no nos ha tocado esta tarea a nosotros, sino más bien velemos, que en todos podamos encontrar la necesidad y darles a conocer del Cristo de la gloria que nos ha redimido y que a nosotros nos ha asegurado un galardón grande de vida eterna. Sigamos en oración mientras velamos. Sigamos orando para que el Señor ponga en nuestro camino a aquellos a quienes estudios bíblicos, a quienes le podamos reflejar el carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Oremos como nunca antes, con mayor intensidad cada día y cada noche, cada vez más en oración y conectados en su presencia. Oremos y velemos. Velemos y oremos hasta el día que el Dios Todopoderoso abra el cielo y nos reclame como propiedad suya y nos lleve con Él al reino de los cielos. Oremos. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, gracias, mi Señor, porque en esta mañana gloriosa de sábado podemos deleitarnos en tu palabra. Y tu palabra nos ha invitado a velar y a orar y velar para que no caigamos en la tentación y la tentación nos lleve a separarnos de ti. Afírmanos, mi Señor, en estos principios espirituales inamovibles que han de fortalecernos en nuestra experiencia contigo, que han de afirmarnos en toda verdad, que han de hacer que tu Espíritu haga esa obra de colmarnos de sí completamente para que podamos caminar en santidad. Mientras velamos las señales a nuestro alrededor, velemos a quién llevarte a tus pies y oremos para que el cielo se abra y nos lleves contigo, nos lleves al reino contigo, mi Señor. Lo necesitamos. En esta misma hora te lo rogamos. En el nombre sacrosanto de Jesús, y mis hermanos y hermanas dicen: amén.